Televen, en nombre de Brillo de Oro, presenta el Noticiero Estelar. Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Le agradezco al Papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Ernesto Samper, y el Papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro recibió carta del Papa Francisco en la que ratifica apoyo al diálogo entre oposición y gobierno. Mesa de la Unidad confirmó comisión de alto nivel para diálogo con el gobierno. La SUNDE desmintió los precios publicados del pan canilla. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Las informaciones más destacadas del día. Al menos 2 personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se precipitara a tierra en el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz. Se pudo conocer que la aeronave con siglas YB-1024, modelo helicóptero B-206 de la empresa Orinoco Aviation, se precipitó en las cercanías de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar de Ciudad Guayana, aproximadamente a las 6 de la tarde de este martes. Por el siniestro, sus 2 tripulantes, tanto el piloto como el copiloto, resultaron heridos, siendo trasladados a un centro clínico de donde se conoció que sus condiciones son estables. Ante este hecho, fueron suspendidos durante varias horas todos los vuelos por medidas de seguridad, reabriéndose nuevamente la pista una vez que fue levantado el accidente, cuyas causas están siendo determinadas por la Junta Investigadora de los Organismos de Servicio Aeronáutico de la entidad. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. El presidente Nicolás Maduro señaló que tras una reunión que sostuvo con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, este le informó que el Papa Francisco expresó su apoyo al diálogo político. El secretario general ha ratificado todo su apoyo a los diálogos por la democracia, por la paz y la soberanía de Venezuela. Me entregó una carta del Papa Francisco. Le agradezco al Papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Ernesto Samper, y el Papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por sus bendiciones. El primer mandatario nacional denunciará ante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados diversos intentos de golpes de Estado en su contra. Yo voy a presentar pruebas y denuncias de todos los atentados e intentos de golpes de Estado frente a esas 120 delegaciones. Todos los intentos de amenaza, magnicidios, golpes de Estado en estos años. Y el mundo también conoce bastante de los intentos contra este joven y humilde hombre de la clase obrera venezolana, Nicolás Maduro. El jefe de Estado ordenó la creación de la Liga de Béisbol Profesional Femenino, por lo cual designó al ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, para que se encargue del proyecto. A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática ratificó que está dispuesta a dialogar con el gobierno nacional en pro de los venezolanos. En el comunicado, los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática informaron que decidieron nombrar una comisión de alto nivel para un eventual diálogo con el gobierno. Expresaron que el diálogo verdadero no es un truco del gobierno ni una estrategia de la oposición, es una necesidad del país. Asimismo, ratificaron que despejar el camino hacia el referendo revocatorio en este año de los obstáculos que consideran ilegales y que a su parecer el gobierno ha colocado es el objetivo de la unidad en todo escenario de diálogo que haya surgido o que pueda surgir. Finalmente, los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática hicieron un llamado a la población venezolana para que este viernes 16 de septiembre se manifieste de forma pacífica para exigirle al Consejo Nacional Electoral que cumpla con el país y con la ley, lo que a su parecer se reduce en la activación del referendo revocatorio en este 2016. Cristal Chopite, Televen. 4 dirigentes de oposición venezolana se han reunido en 2 oportunidades con el gobierno nacional. Así lo confirmó hoy el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
La oposición solicitó que esas reuniones se mantuvieran en secreto y nosotros, como somos personas de palabra, pues hemos mantenido esas 2 reuniones que se dieron en secreto. Por parte de la oposición participaron 4 personas, no me corresponde a mí señalar quiénes son esas personas, porque yo no puedo revelar los nombres. Sí debo señalar que las personas designadas por el presidente Nicolás Maduro por parte del Bloque de la Patria son el diputado Elías Jagua, la canciller Delcy Rodríguez, el embajador Roy Chatterton y mi persona. El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas para el referendo revocatorio por parte del PSUV, Jorge Rodríguez, aseguró que las conversaciones han avanzado en la discusión de una agenda para la instalación del diálogo definitivo. Sin embargo, descartó un posible acuerdo con la oposición para fijar las condiciones para el proceso referendario. Nosotros no podemos negociar la Constitución, es decir, nosotros no podemos establecer ningún tipo de negociación que violente la letra constitucional ni que violente la institucionalidad. Nosotros sí quisiéramos que ese diálogo permita avanzar y que los venezolanos y las venezolanas se sientan tranquilos de que los actores políticos de Venezuela puedan en paz dirimir las diferencias y establecer algunos puntos de acuerdo. No nos vamos a convencer. El también alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, acudió este martes a la sede del Consejo Nacional Electoral para verificar cómo avanzan las investigaciones de una denuncia realizada por el PSUV por supuesto fraude en la recolección del 1% de las firmas para activar el referendo revocatorio presidencial. Harley Monseguilemán, Televen. 8 trabajadores de Empresas Polar, entre ellos 2 gerentes, fueron detenidos esta mañana por la Guardia Nacional. La directiva de la compañía denunció que se trata de un acto ilegal y arbitrario. La situación se registró en la agencia de Acarigua, en donde 20 efectivos en compañía de representantes de la Inspectoría de Trabajo irrumpieron a la fuerza las instalaciones de la planta. Esto, según el gerente legal de Asuntos Laborales, Gustavo Guzmán. Sin mediar ningún tipo de palabra ni ningún tipo de justificación, se llevaron de detenido a 2 gerentes nuestras, la gerente de la agencia, la gerente territorial de recursos humanos. Se llevaron detenidos a 4 vigilantes, un despachador, cuyo único delito fue grabar este hecho absolutamente irregular que ocurrió en la mañana de hoy. Guzmán informó que durante la operación, los funcionarios decomisaron los equipos celulares a todos los empleados para que no quedaran evidencias de lo sucedido. Entraron a la agencia como si ahí hubiesen delincuentes. Les hacemos un llamado a las autoridades. Señores, los delincuentes están afuera, los delincuentes no estamos dentro ni de Cervecería Polar ni de Empresas Polar. Vayan a buscar los delincuentes que están en las calles y que realmente nos tienen azotados a los ciudadanos. Resaltó que existen trabajadores suspendidos por la falta de producción y por eso la inspectoría le ha hecho seguimiento a la empresa. Sin embargo, Guzmán aseguró que no han cometido delitos laborales debido a que ningún empleado ha sido despedido. Además, confirmó la liberación bajo fianza de Laira Parra, gerente del Centro de Distribución del Estado Yaracuy. El gerente legal de Asuntos Laborales, Gustavo Guzmán, informó que en lo que va de 2016 han sido detenidos 21 trabajadores de Empresas Polar. Alberto Torobielma, Televen. La canciller Delcy Rodríguez condenó que desde Brasil vean poco viable mantener relaciones diplomáticas con nuestro país. Rodríguez rechazó las declaraciones de su par brasileño, José Serra, quien mostró su preocupación por las recientes detenciones arbitrarias en Venezuela. A juicio de la canciller venezolana, tal afirmaciones son descaradas e inmorales. Lo calificó como un canciller de facto debido a la remoción de la expresidenta Dilma Rousseff. Insistió en que el parlamento de ese país vulneró la voluntad de la nación. La ONU rechazó que en Venezuela no se permite la entrada de expertos en derechos humanos, a pesar de las graves denuncias sobre abusos cometidos en el país. Mediante un comunicado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, afirmó que el gobierno de Venezuela durante los 2 últimos años y medio se ha negado a entregar un visado al representante regional de su despacho. Aseguró que la decisión no impedirá que sus funcionarios verifiquen la situación en el país. Expresó que el respeto a los derechos humanos será el primer paso que ayudará a que en Venezuela se realice el diálogo. Familiares de los denominados presos políticos solicitaron a la Mesa de la Unidad que sean retomadas las acciones por la libertad plena de sus allegados. Rechazaron cualquier posible diálogo o negociación con el gobierno nacional.
Mediante la creación de un comité, las esposas y familiares de los 109 presos políticos se dirigieron a los líderes de oposición solicitando pongan a un lado sus intereses particulares y retomen lo concerniente al país. La esposa del alcalde Antonio Ledesma, Mitzi Capriles de Ledesma, acompañada por Lilian Tintori, Patricia Ceballos y otras, leyó parte del comunicado. Queremos emitir el presente comunicado a la opinión pública para solicitar a los líderes políticos de la oposición venezolana que se aboquen con coherencia y más coraje que nunca al tema que en su momento y haciendo justicia se levantó como bandera de la lucha política contra el actual régimen autoritario de la libertad de los presos políticos. Fueron puntuales en las peticiones que desean por parte de la unidad. Exigir como punto previo a cualquier acuerdo la liberación de todos los presos políticos, ya que la liberación de ellos es sinónimo de democracia y libertad. Actuar como conjunto, no permitiendo que ningún partido individualmente o persona, arrogándose la representación de algún grupo, pretenda entablar acuerdos con el gobierno. Desautorizar inmediatamente a cualquiera que pudiese pretender romper la unidad. Asimismo, rechazaron enfáticamente un posible diálogo o negociación, destacando que en la oposición, desde lo que ellas conocen, no se encuentran divididos. No estamos divididos en absoluto, como se podrá, me imagino querer, la palabra es fuerte, satanizar. Mire, se dio esta rueda de prensa porque es que ellos están divididos. En absoluto, cada día más verán y sentirán ustedes los medios internacionales y ustedes los nuestros a nivel nacional que estamos hoy más que nunca unidos, que la necesidad de uno es la del otro. También denunciaron la violación a los derechos humanos de sus esposos y las condiciones en que se encuentran. Tintori, por su parte, alertó sobre posibles represalias que el gobierno pudiera tomar contra sus familiares posterior a estas declaraciones. Carolina Bigot, Televen. En la isla de Margarita se inició la 17ª edición de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, donde Venezuela ratifica la defensa de su soberanía. El vicecanciller de Venezuela para Europa, Samuel Moncada, confirmó que una comisión política y otra económica social iniciaron este martes las discusiones en defensa de la soberanía nacional para enfrentar la injerencia de países imperiales, reuniones que conducirán a la declaración final de este movimiento de no alineados. Son los expertos en cada uno de los temas, que si armas nucleares, soberanía, intervención, guerra, sanciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con la paz y seguridad, ellos lo toman y elaboran ya no una discusión de documentos, sino que se llama un debate interactivo. Es decir, este tema que es el lema de la cumbre, que es paz, soberanía, solidaridad para el desarrollo, va a ser el tema como el parámetro sobre el cual ellos después elaboran, se lo presentan a los presidentes, quienes a su vez toman esas conclusiones y se lanzan ellos, ahora sí cada presidente, con lo que crea más importante para su discurso y para anunciarle al mundo en esa fase pública. El vicecanciller anunció que para este encuentro internacional se espera la participación de 120 países miembros, 17 observadores, 21 invitados especiales. Asimismo, destacó la presencia del mandatario nacional Nicolás Maduro, quien recibirá la presidencia de este movimiento por los próximos 3 años. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La cumbre de los países no alineados es una burla para el país, ya que el gasto que ha acarreado es un derroche de dinero por parte del gobierno nacional. Así lo denunció el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni. ¿Qué le va a decir Nicolás Maduro a todos esos países? Que en Venezuela hay comida. ¿Qué les va a decir Nicolás Maduro? Que en Venezuela hay medicina suficiente para todos los venezolanos, que en Venezuela estamos produciendo alimentos, que nuestra producción nacional subió, que aquí hay suficiente alimento para todos los venezolanos. Mire, el gobierno se gastó una millonada en la cumbre para mentirle a los demás países. El diputado por el estado Mérida denunció que el dinero utilizado para cubrir los gastos protocolares de la cumbre dejó de ser invertido en alimentos que requieren los venezolanos, afirmando que los temas que se tratarán en la reunión de países no cambiará la realidad actual del país.
Y cuando hablamos de la situación real que tiene Venezuela, por más cosas que diga y por mucha cumbre que haya, no las va a cambiar. Hoy en Venezuela hay más de 17.500.000 venezolanos que comen 2 o menos veces al día. Hoy en Venezuela hay 4.700.000 venezolanos que están en pobreza crítica y solamente pueden comer una vez al día. Hoy en Venezuela hay 230.000 niños que no van a clases porque no tienen cómo comer en las aulas o en los colegios, en las escuelas que hoy tiene Venezuela. El diputado Paparoni criticó desde Primero Justicia la forma en la que el presidente Nicolás Maduro interpreta el malestar de la población. Marcos Colombo, Televen. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, calificó de plan perverso las intenciones del gobierno nacional de ocultar la crisis del país con la cumbre de países no alineados. Denunció que para la realización de la cumbre en la isla de Margarita, el Ejecutivo ha destinado 150 millones de dólares, además de rechazar a la persecución política a la que están siendo sometidos dirigentes políticos en Nueva Esparta. Debe ser que el director del SEBIN no tiene ocupaciones, debe ser que no hay inseguridad en Venezuela, debe ser que no hay secuestro, debe ser que no hay actos delictivos, porque están dedicados exclusivamente a perseguir a la disidencia, perseguir a la unidad, perseguir a la oposición. Citar, como lo hicieron aquí en Caracas con el alcalde David Smolensky, también lo hacen ahora con los alcaldes de Margarita y lo hacen también con concejales y dirigentes políticos. Esto es inaceptable. Por su parte, el diputado Ismael García denunció el nombramiento de Carlos Osorio como inspector general de la Fuerza Armada Nacional, pese a que sobre él cursa una investigación en la Fiscalía General de la República iniciada por la Asamblea Nacional, donde se determinó presuntas irregularidades en la compra e importaciones de alimentos. Informaron que las sesiones del próximo periodo legislativo se retomarán el próximo martes 20 de septiembre. Margarita Toledo, Televen. La ministra de Turismo, Marleny Contreras, anunció que ya se comenzó a implementar el convenio número 36 en la isla de Margarita para que los turistas puedan pagar en divisas los servicios en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Nosotros ya ahora con la cumbre de los no alineados hemos realmente desplegado toda una actividad y una coordinación con el Banco de Venezuela y con la banca pública. Y ya en varios puntos también se está realizando, 3 puntos específicamente, se está realizando lo que se llama el menudeo, donde los turistas que están asistiendo pueden cambiar y tener acceso pues a un cambio con un monto manejable para que ellos puedan tener disponibilidad para comprar lo que ellos deseen. Explicó que el convenio número 36 autoriza pagar en divisas a los prestadores de servicio en hoteles categorizados por Venetur por 4 o 5 estrellas, permitiéndoles cancelar operaciones con tarjetas de crédito, débito o transferencias electrónicas. Los prestadores de servicio pueden administrar hasta el 40% del monto acreditado. El 60% restante debe ser vendido al Banco Central de Venezuela a tasa flotante DICOM. Por suspensión del servicio eléctrico en la estación de transmisión de Televen ubicada en el Cerro de la Cruz, en la ciudad de Valencia, desde el jueves 8 de septiembre, Televen Canal 10 redujo la potencia de su señal en abierto sobre la ciudad. Nuestra estación de transmisión actualmente trabaja con planta eléctrica, lo que nos ha obligado a bajar la potencia de 10 a 2 kilovatios para poder administrar el gasoil disponible, el cual se dificulta conseguir en la ciudad de Valencia. Las fallas ya han sido reportadas a la Corporación Eléctrica Nacional y esperamos por una pronta solución para recuperar la total cobertura de nuestra señal sobre la ciudad. Un fallecido dejó enfrentamiento en el sector Fénix de Petare. En breve, los detalles. Se necesita con urgencia cápsulas de lomustina de 40 miligramos. Favor contactar al 0414-548-9429. Gracias. Estás viendo el noticiero. No se ha establecido precio para el pan tipo canilla, así lo informó el superintendente para la defensa de los derechos socioeconómicos. También informó que no se ha establecido ningún instrumento legal para fijar el precio. Indicó que se está levantando la estructura de costos de las panaderías y del rubro en sus diferentes presentaciones.
También dijo que están realizando operativos de fiscalización a las panaderías del país para verificar el cumplimiento de la distribución de la harina de trigo panadero. Exhortó a los comercios a evitar la usura y la especulación. Han ingresado 1.400 toneladas métricas de materia prima al país para atender los requerimientos de los productores venezolanos. Así lo dio a conocer el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano, Vladimir Padrino López. Ya comenzaron, son 1.400 toneladas métricas de materia prima en diversos rubros que han ingresado por los puertos de Venezuela. Lo comparamos con los meses anteriores del primer semestre, bueno, creo que cualquier cosa ha sido mejor o puede ser mejor que lo que ocurrió en el primer semestre en ese tema. Entonces, eso nos da una proyección positiva, aun cuando para nosotros no significa ninguna satisfacción plena, porque parte de esa materia prima que se está importando tiene que comenzar a producirse en Venezuela. Padrino López destacó que el 31% de la problemática del abastecimiento se debe al suministro de materia prima, el cual fue bajo en el primer semestre del año. Consumidores que se encontraban hoy a las afueras de un supermercado ubicado en La Urbina denunciaron que efectivos de seguridad a cambio de dinero e irrespetando el orden de las colas únicamente estaban dejando pasar al establecimiento a revendedores de productos de la cesta básica. Nosotros estamos aquí desde muy temprano de la mañana. Que hayan dejado meter la policía del gobierno. Estaban haciendo chanchullo con los machaqueros. ¿Cómo quedamos nosotros? Por fuera como la guayabera. Este martes el caos reinaba a las afueras de este establecimiento comercial. Entre jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se encontraban dispersados en los alrededores del supermercado, tomando parte de la calle pese a la presencia en el sitio de los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Todo para intentar acceder a harina de maíz precocida, harina de trigo y pasta, productos que eran expendidos en el lugar. Los policías y los guardias tienen una sola mamadera de gallo. Ellos ponen su orden, la gente se desordena nuevamente. Vuelven a ordenar, se vuelven a desordenar, mira todo el desastre que hay. ¿Por qué no han podido pasar? Demasiada gente que se colea, demasiada gente. Cada día las colas más largas. Ya no sabemos qué hacer. Estoy desde las 3 de la mañana en la calle y lo que ha comprado ya ha sido 2 harinas de trigo, una crema dental y 2 arroz en macro, más nada. Pero todavía a la hora que la cola no camina. ¿Por qué no camina la cola? Porque no se sabe, la gente está ahí, está la guardia, está la broma, pero no hay ni de la cola, ni de la tercera edad, ni de esta cola, no sabemos por qué. Y ya ahorita a las 7:30 ya cerrarán y ya quedamos sin comprar, porque hoy es el único día que nos toca. Quienes se encontraban a las afueras de este supermercado para comprar productos de la canasta básica también solicitaron al gobierno nacional que retire la normativa de venta de productos por número de cédula. Cristel Chopite, Televen. En Anzoátegui, tras enfrentamiento con armas de fuego, cuerpos de seguridad capturaron a 4 sujetos que intentaban cometer el secuestro de un productor agrícola. Los hombres pertenecen a una banda que opera en la zona centro-sur de la entidad, amedrentando a trabajadores del campo. Extraoficialmente se conoció que los hechos ocurrieron cuando el productor se dirigía a una venta de verduras de su propiedad en la Troncal 16 y fue interceptado por los hombres armados que lo sometieron y pretendían llevárselo cautivo, pero vecinos del lugar denunciaron el hecho a los cuerpos de seguridad. Tras una persecución e intercambio de disparos, los cuerpos policiales lograron neutralizar la fuga y capturar a los delincuentes. Este hecho ocurre ante el anuncio del despliegue de más de 2.200 funcionarios que operarán en las zonas agrícolas para combatir estos delitos. Con ello pensamos combatir lo que es el paramilitarismo, el abigeato, el robo, la extorsión y por supuesto con ello garantizar el arrime y la tranquilidad para la función del trabajador del campo. Más de 40 puntos de control serán establecidos en las vías agrícolas de la entidad. Las autoridades pidieron la colaboración a los productores agropecuarios de la entidad, esto para garantizar su seguridad y tranquilidad, también la producción de rubros alimenticios para abastecer los mercados locales. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Tras enfrentamiento con agentes de la División de Patrullaje Motorizado de la Policía de Sucre, esta tarde cayó abatido un sujeto en el sector La Fénix de la parroquia Petare, aquí en Caracas.
El procedimiento se desarrolló pasadas las 2 de la tarde de este martes, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de baja cilindrada fueron avistados por funcionarios policiales luego de intentar robar a un transeúnte. Entre tanto, el director general de Polisucre, comisario Manuel Furelos, informó que la víctima fatal fue identificada como César Adrián Bolaños, de 29 años, quien presentaba registros policiales por el delito de robo. Dos sujetos en un vehículo moto de color rojo habían intentado despojar a otro ciudadano de su moto, y es cuando llegan a la altura de la Fénix y se enfrentan las comisiones de nosotros de motorizados. El conductor huye en la moto y este señor que tiene el enfrentamiento con nosotros cayó herido en el lugar. De inmediato se pidió apoyo, se fue trasladado al Hospital Pérez de León, donde informaron posteriormente que había ingresado sin signos vitales. Agentes policiales aseveraron que en el lugar fueron hallados 4 casquillos de bala presuntamente detonados por los delincuentes. Al mismo tiempo detallaron que en el sitio fue encontrado un arma de fuego modelo revólver calibre 38, la cual será puesta a la orden de la Fiscalía en las próximas horas. Autoridades informaron que el sujeto estaba vinculado a una banda que opera en el sector José Félix Rivas de la parroquia Petare, organización que está siendo investigada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por estar involucrados en al menos 10 homicidios. Kevin Alfonso Gil, Televen. Fue asesinada una mujer de la tercera edad de nacionalidad española dentro de su residencia por dos sujetos no identificados. El hecho ocurrió esta noche en el municipio de Chacao. La víctima, identificada como Luisa Castelo Valdomir, de 88 años, tenía más de 60 años viviendo sola en el país. Era propietaria de un salón de belleza ubicado cerca de su vivienda en el casco central de Chacao. Según una versión extraoficial, la víctima fue abordada por dos sujetos que al salir de su negocio la llevaron hasta su vivienda, ubicada en la calle Sucre, donde la amordazaron y robaron algunos objetos de valor. Vecinos denunciaron que escucharon gritos, por lo que llamaron a la policía, quienes al llegar al sitio la encontraron sin vida. Se presume que fue estrangulada. La señora Castelo era considerada como una persona trabajadora y muy amigable. Estamos acorralados, hay mucha inseguridad. A mí personalmente, en pleno día, a las 9 de la mañana, en esa misma esquina me encañonaron y me robaron. Y ahora se están metiendo en los apartamentos. Aquí a la señora Luisa, yo la vi ayer, hablé con ella y todo, y hoy amanece muerta. ¿Pero qué es esto? Una señora trabajadora, decente. Mira, tuvo que recibir una muerte así por gusto. ¿Dónde están los derechos humanos que necesitamos en Venezuela? La dictadura nos las tienen aplicadas los malandros a los venezolanos. Entonces ya está bueno el juego. Espero que este mensaje le llegue a los altos mandatarios para que tomen cartas en el asunto. Es una persona, pero además lo más honesta, lo más bello que había aquí en esta población de Chacao. Yo tengo cortándome el pelo con ella 40 años ya. Polichacao junto al 6CPC se encuentran realizando las investigaciones para dar con la captura de los homicidas. Se están haciendo todas las investigaciones de rigor en la zona adyacente al edificio, y en paralelo estamos reforzando junto a nuestra policía comunal todas las charlas y cursos de condominio seguro. En otro hecho en Petare, Wilfredo Angulo, de 50 años, fue asesinado al recibir 2 disparos cuando se encontraba con su familia dentro de su vehículo el pasado domingo cerca de su vivienda. En el hecho, su hija de 3 años fue herida de bala en el brazo izquierdo. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. La víctima era dueño de un centro hípico en Catia y dejó en orfandad a 2 menores de edad. Fueron una pareja motorizada que lo adelantaron por aparentemente una confusión que hubo. Él le quitó el lado izquierdo al motorizado, y se molestó y bueno, lo que hizo fue inmediatamente dispararle, pues, causándole la muerte con 2 impactos de bala, uno en el área del cuello y en la otra en el área del tórax, sin orificio de salida. Familiares y amigos de ambas víctimas le exigen al gobierno nacional que implementen nuevas medidas de seguridad para evitar que sigan ocurriendo este tipo de delitos. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Durante la segunda semana del mes de septiembre, efectivos de la policía del estado Guárico lograron abatir a 2 delincuentes, uno de ellos el líder de la banda El Cozote. En la población de Calabozo, en el municipio Miranda, fue abatido un delincuente de alta peligrosidad conocido como Kelvin Hernández, de una banda ya extinta en el municipio Miranda, de la banda El Cozote, quien había quedado él liderizando esa banda, y fue abatido
por la Comisión de la Policía del Estado Bolivariano de Guárico. El secretario de Seguridad Ciudadana de la región informó durante un balance de seguridad que también fue abatido un delincuente identificado como Orozco Ángel, quien estaba vinculado en el secuestro de un comerciante. Esto fue en la población del Sombrero, unos delincuentes que habían secuestrado y robado a un comerciante cerca de la población de Barbacoa. Huyeron hacia la vía del Sombrero, hicieron frente a la Comisión de la Policía del Estado Guárico y quedó abatido el delincuente, recuperado el camión que habían robado y rescatado también la víctima. Finalmente, el también director de Poliguárico destacó que en lo que va de año, más de 400 armas han sido recuperadas y que durante las últimas semanas, un total de 66 personas fueron detenidas, de las cuales el 72% de ellas por los delitos de porte ilícito de armas, además del robo y hurto de vehículos. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. A 5 años y 4 meses de prisión fueron condenados 2 ex sargentos segundos de la Guardia Nacional Bolivariana por el robo de una batería de las máquinas electorales, propiedad del CNE en Tumeremo, Estado Aragua. A los exmilitares Carlos Acosta y José Guarecuto se les ratificó la acusación por los delitos de peculado doloso propio y agavillamiento. Cumplirán su condena con arresto domiciliario. Adicionalmente, se acordó el pago de una multa equivalente al 60% del costo de la batería, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el cumplimiento de la condena. Hacemos otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Se necesita el medicamento Silostal de 50 miligramos. Quien desee colaborar puede comunicarse por el 0412-930-3480. Gracias. Estás viendo El Noticiero. En riesgo se encuentra el sector asegurador por los altos costos y la escasez de insumos. La Cámara Aseguradora Venezolana informó que cada vez tiene menor capacidad financiera para atender los siniestros. Su presidenta ejecutiva, Alesia Rodríguez, informó que ante la falta de liquidez y los índices de inflación, las pérdidas técnicas acumuladas se ubican en más de 57 millardos de bolívares. Lo que nos está pasando es que la velocidad a la que crecen las primas netas, en términos nominales, es muy por debajo a la velocidad que crece la inflación. Entonces, las primas al perder valor, pero los siniestros están en términos verdaderos reales y aumentan de valor, este desfase está generando pérdidas técnicas. Ante esta situación, el sector espera que sea aprobada la opción de vender pólizas de seguros menores a un año. La idea de recortar el periodo te permite a ti, por periodos más cortos, realmente recibir una cobertura y una protección más realista a lo que... Y entonces buscar también un mecanismo que mientras se va estabilizando la variable macroeconómica, pues tú podamos hacer alternativas, no solo en cortos de duración, sino que de pronto sean riesgos que tú puedas escoger más particularmente. El equipo del noticiero intentó tener acceso a cifras oficiales. No obstante, los funcionarios del organismo encargado de estos servicios informaron que no estaban autorizados para declarar ante los medios. La presidenta ejecutiva del sector, Alesia Rodríguez, reconoció la receptividad que ha tenido la Superintendencia para la Actividad Aseguradora con la Cámara. Sin embargo, exhortó a las autoridades competentes a entablar un diálogo constructivo público o privado para evaluar las limitaciones y así continuar garantizando protección y bienestar a los asegurados. Alberto Torobielma, Televen. PDVSA iniciará una oferta pública de canje de bonos por $7.000 millones con el fin de estimular la economía nacional. Así lo dio a conocer el ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino. Hoy estamos haciendo ya pública la oferta oficial de Petróleos de Venezuela de un cambio de nuestros bonos con vencimiento en octubre-noviembre de 2016, abril 2017 y noviembre de 2017. El volumen total de bonos que estamos ofreciendo de canje es de $7.000 millones y estamos cambiando por un bono que tendrá vencimiento 2017, 18, 19 y 20, es decir, tiene 4 años sucesivos de vencimiento hasta el año 2020.
Del Pino señaló que espera que la operación sea aceptada por la mayoría de los tenedores. Indicó que tendrá como garantía un porcentaje de las acciones de Citgo, la filial de refinación de PDVSA en Estados Unidos. Ante denuncias de trabajadores de Transbolívar de incumplimientos contractuales, el presidente de la Federación Bolivariana de Transporte exhortó al gobierno regional del Estado Bolívar a cumplir con los operadores de esa empresa. Nosotros sabemos cuál es su situación, no le quieren pagar su Z-ticket, lo despiden porque hacen reclamos justos y nosotros como Federación Nacional, abocados mayormente al transporte público, estamos en desacuerdo de que sean maltratados los trabajadores de Transbolívar y le pedimos al señor gobernador, póngase las pilas y agárrese bien porque el transporte va a surgir aquí en el estado Bolívar. En una inspección a las obras públicas en Ciudad Guayana, el presidente de la Federación Bolivariana de Transporte, Josefa Camejo, Argenis Gerardo Reyes, reconoció las fallas en materia de vialidad y transpúblico existentes en la entidad, así como también en el sistema de distribución en las proveedurías. Las calles de este estado están inservibles. Las proveedurías tienen que ser manejadas por las mismas comunidades. Y lamentablemente, aquí en Guayana, al ciudadano presidente de que le meta el ojo a las proveedurías, en especial esta. En el marco de esta inspección también se tenía previsto el censo de todos los beneficiarios de la federación para hacerles un contrato con un documento de HCM previo a la entrega de vehículos. Desde el estado Bolívar, Ayerin Castelar, Televen. Se necesita con urgencia vancomicina de 2 gramos, ceftriaxona de 2 gramos, aciclovir de 500 miligramos, epamin de 1000 miligramos. Quien desee colaborar, favor comunicarse con la señora María González al teléfono número 0412-310-1978. Gracias de antemano. Estados Unidos renovó por un año más la ley de embargo a Cuba. En breve, el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó por un año más la ley de comercio con el enemigo que sustenta el embargo económico impuesto a Cuba. La prórroga le permite mantener la autoridad y flexibilidad para atenuar las sanciones a la isla mediante decretos ejecutivos. Sin embargo, desde que ambas naciones normalizaron relaciones, dirigentes cubanos han pedido poner fin a dicha ley. Venezuela ofrece 100 observadores para apoyar el acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Caracas reiteró su disposición a colaborar con la ONU en la misión colombiana. El embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, comentó que estaban profundamente comprometidos con el éxito de la misión. Está previsto que la misión esté compuesta principalmente por personal procedente de países miembros de la CELAC. En Brasil, un coronel retirado de la policía militarizada fue arrestado por abuso contra una niña de 2 años. Los vecinos lo vieron en un vehículo junto a la menor que estaba desnuda. Una madre se suicidó tras haberle quitado la vida a sus 4 hijos con un hacha el pasado 26 de agosto. Autoridades estiman que la madre asesinó a su familia porque vivían en condición de pobreza extrema. El padre se suicidó poco después de enterrarlos. Luis Paiva recibió diploma olímpico tras obtener el 8º lugar en 1500 metros planos en la modalidad T20, discapacidad intelectual, en la jornada de hoy de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El atleta criollo, quien consiguió medalla de plata en los 400 metros planos, categoría T20, el pasado viernes, discapacidad intelectual, recorrió la distancia con parcial de 4 minutos 11 segundos 20 centésimas. El oro se lo llevó el norteamericano Michael Brannigan con registro de 3 minutos 51 segundos. En la próxima parte de lo actual. Y hoy tenemos
que darle la bienvenida a Lo Actual al cantante colombiano Santiago Cruz, que recientemente estrenó el tema Vida de mis vidas, una canción que representa la promoción de su próximo álbum titulado Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios. Bienvenido, Santiago, a Lo Actual, bienvenido a Venezuela, de verdad, qué placer para nosotros tenerte acá. ¿Cómo defines lo que quieres transmitir con este sencillo Vida de mis vidas? Hola Bárbara y toda la gente del Actual, un abrazo grande para Venezuela. ¿Cómo defino lo que quiero transmitir con esta canción? Agradecimiento, creo, agradecimiento de tener la posibilidad de caminar este planeta con alguien que uno quiere, la posibilidad de crecer junto a una persona que uno quiere, de aprender, de caerse y levantarse. En resumen, agradecimiento, creo que es la palabra que define esta canción. Así es, Santiago. En esta oportunidad escribiste en compañía del artista dominicano Vicente García, quien participó como invitado interpretando el tres cubano, instrumento que lleva el sonido de tu música a otros ritmos. ¿Cómo es esto? Porque tú te defines siempre por ser como más romántico y le pusiste como ese toque diferente esta vez. Bueno, la verdad es que esta canción, sin ser una canción tropical, sí tiene una canción con un sabor caribe que evidentemente es mucho más palpable en el sonido del tres cubano, que es un instrumento que ya su sonoridad te lleva a la brisa, al mar, y además como es una canción coescrita con Vicente García, que es dominicano, pues es inevitable que tenga ese saborcito de playa y de mar. Igual los elementos siguen estando ahí, canciones sobre sentimientos, sobre relaciones de pareja, sobre relaciones personales, pero esta vez con ese pequeño toque distintivo que hace que la canción sea, o que la propuesta sonora y estética sea distinta a los discos anteriores. Así es, cuéntanos alguna anécdota interesante mientras escribían este tema. Yo estaba de promoción en Cartagena promocionando el disco anterior, de hecho creo que era el primer sencillo del disco anterior. Y al final del día de promoción teníamos que viajar por tierra de Cartagena a Barranquilla porque al otro día había jornada de promoción intensa en Barranquilla y preferíamos ir para amanecer fresquitos y afrontar el día de trabajo en Barranquilla. Y entonces en la carretera con el mar a mi izquierda sentí la necesidad de sacar la guitarra y de empezar a darle forma a una canción nueva. Fue de las primeras que escribí para este nuevo proceso. Y entonces así en la carretera, teniendo al conductor de la camioneta ahí, a mi manager y a alguien de Sony Music conmigo en el carro, empezó a salir el primer verso de la canción. Cuéntame por qué escogiste Río de Janeiro como el escenario perfecto para la construcción de esta nueva propuesta musical cargada de diferentes facetas que te han permitido consolidarte como uno de los artistas más importantes cantautores de Latinoamérica. Muchas gracias. Río de Janeiro, hombre, es como consecuencia de mi deseo de trabajar con un productor que he admirado desde hace mucho tiempo, que se llama Mario Caldato Jr., que es un productor brasilero que vive en Los Ángeles hace muchos años, pero que para este disco pensó que lo mejor era irnos para Río de Janeiro a grabar allí. Nos juntamos allí con uno de sus colaboradores habituales, que es un músico brasilero que se llama Alexandre Cassin, y ellos dos son los productores del disco y por eso fuimos a Río de Janeiro. Igual, cuando uno piensa en Brasil, piensa en dos o tres cosas de primerazo que son, entre ellas, la música. Otro es el fútbol y seguramente las garotas, pero la música está allí y por eso resolvimos irnos para Río de Janeiro a hacer música, que es un regalo maravilloso de la vida. Más adelante con tus nuevas producciones, ¿tienes alguna idea de otra canción que quieras escribir, otro género distinto, probar cosas nuevas o planeas quedarte en esta onda tan romántica? En este disco probamos muchas cosas nuevas, es un disco muy propositivo y cuando la gente lo descubra más o menos a principios o mediados de octubre, va a ver que es un disco muy propositivo y que tiene unas aristas, unas ramas que seguramente van a sorprender a quienes siguen mi carrera. De verdad eres uno de los artistas más queridos aquí en Venezuela. Por favor, esperamos tu llegada. Avísanos pronto. Amigos, y con esta buena compañía, en esta oportunidad nos despedimos. Amigos, nos vamos. Tengan todos ustedes muy buenas noches.